Estás escuchando Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Mujeres en Derecho. Mi nombre es Mary y hoy me acompaña Lourdes como co-host en esta edición. Mujeres en Derecho es un club donde mujeres apasionadas por el derecho nos reunimos a hablar temas de actualidad en el mundo jurídico, intercambiar experiencias y hacer networking. En este episodio vamos a hablar del diseño dentro del derecho, de la rama del llamado Legal Design. Por eso invitamos hoy a Agustina Laboró. Te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, nuevamente muchas gracias por invitarme a este espacio. Para mí es un honor enorme poder formar parte de una red de mujeres en derecho con objetivos tan nobles, así que gracias por esta invitación y por convocarme para hablar de un tema tan apasionante. Gracias a vos, Agustina. Agustina, les contamos, es abogada de artistas, creativos y emprendedores en Agustín y Ezequiel Logro. En su estudio fusiona todas sus pasiones, el ejercicio del derecho en un rubro dinámico y atrapante que le permite estar en constante contacto con el arte, la cultura y las nuevas tecnologías. Su objetivo es acercar de manera empática el derecho a quienes estén buscando formas de proteger y profesionalizar sus negocios. Además, es cofundadora de Derecho Sencillo. Bueno, para empezar, Agustina, así básico, primero contanos un poquito de vos, digamos, ¿no? ¿Qué fue esto que te atrajo a la utilización del lenguaje claro y del legal design en el derecho? ¿Qué te llamó la atención de esto? La realidad fue un camino un poco autogestivo, por así decirlo, y se fue dando de manera natural, en parte por los universos que me rodean. Em, yo caí en la carrera de abogacía, digamos, con vocación y mucha pasión, y sobre todo con la idea, ¿no? de brindar justicia, de dar acceso a la justicia a todas las personas. Y descubrí a lo largo de mi carrera la pata de propiedad intelectual, que es una rama del derecho que quizás no se ve o no se escucha tan frecuentemente en la etapa de grado, quizás ahora un poco más porque, bueno, está más hypeada la rama del derecho, pero en su momento no era así. Y tomé contacto en parte con esta rama y con todas las herramientas que tenía a disposición a partir de, bueno, mis dos hermanos, que son artistas, mi hermano Federico es productor y director creativo, y mi hermana es fotógrafa y directora artística, por lo cual, en parte, empecé a ejercer el derecho, empecé a nutrirme de alguna manera de esta rama del derecho como una forma de acercarles a ellos, ¿no? Herramientas. Y fue ahí donde empecé a notar la falta de claridad y de certezas y de herramientas disponibles para el público en general, ¿no? Empecé a identificar que lo que pasaba con el derecho era que estaba hecho de abogados para abogados, y ahí era donde se daban las discusiones, y realmente los usuarios o consumidores finales de esas políticas públicas que se estaban gestando, de alguna manera ni siquiera llegaban a saber que existían o a entender cómo utilizarlas. Luego tuve la oportunidad de entrar como asesora legal en el Teatro Colón. Mucha gente me decía, pero ¿y qué hace un abogado en el Teatro Colón? Como, ¿a qué se dedica un abogado en el Teatro Colón? ¿No? Si no, te vas a parar en el escenario o vas a estar haciendo escenografía y vestuario, ¿a qué te vas a dedicar exactamente? Y la realidad es que hay muchísimo trabajo jurídico y legal detrás de un teatro, ni que hablar de un teatro como es el Teatro Colón de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas cuestiones vinculadas a la propiedad intelectual, por supuesto, y también a cuestiones administrativas propias de un organismo del Estado. Yo me enfoqué principalmente en la pata de propiedad intelectual, y ahí nuevamente me encontré con esta misma realidad, que pasaba que en otras partes, en otros países, sobre todo cuando teníamos intercambios con artistas y coreógrafos, músicos, escenógrafos,
directores de orquesta de otras partes tenían muy claros sus derechos, sus obligaciones y cómo ejercerlos, pero acá en Argentina no resultaba tan claro, no resultaba tan accesible, y entonces empecé a pensar la idea de tratar de brindar alguna forma o herramienta de difusión para que justamente los usuarios o consumidores finales de esas leyes tuvieran real acceso y real comprensión de todo lo que tenían a disposición. Y bueno, así nació mi cuenta, que al principio de todas maneras me costó mucho entender de qué forma comunicar de manera clara y sencilla, y fue a través de la investigación. Justamente ahí me topé con el mundo del legal design, que para mí era algo que se imaginan que si nadie hablaba de propiedad intelectual, menos se hablaba de legal design acá en Argentina. Y bueno, terminé entendiendo que era una disciplina que combinaba justamente el derecho con principios del mundo del diseño, algo que a mí me resultaba muy atractivo, todo lo que es artístico, diseño, todo lo que es arte, diseño, cultura, estética, como siempre me pareció atractivo, tuve una mirada y una forma de expresarme que utiliza mucho el diseño como herramienta del lenguaje. Y bueno, esta disciplina que combina derecho y diseño busca crear soluciones legales que sean comprensibles, que sean accesibles y que estén orientadas y basadas en las necesidades del usuario. Eh, Así que acá estoy. Buenísimo, muy interesante, Agustina. Un poco nos contaste ya cómo surgió esta idea de hacer contenido en redes. Le contamos a los oyentes que Agustina hace contenido en redes de todos estos temas. Nos contaste un poco que era por esta necesidad que vos veías bueno, explicar de manera más sencilla el derecho a las personas que conocías y querías, por ejemplo, a tu familia, que eran artistas. Te quería preguntar qué otros canales considerás que podrían servir para comunicar el derecho de manera más sencilla, además tal vez de las redes sociales. Yo creo en realidad que cualquier canal que tenga un público objetivo sirve para comunicar el derecho. Lo único que tenemos que tener en consideración es que cada uno de esos canales va a tener su propio lenguaje, va a tener sus propias reglas, va a tener su público objetivo, y nosotros tenemos que, al momento de volcarnos a esos espacios, entender de qué forma adaptar el lenguaje legal para mejorar la accesibilidad de la información jurídica para ese público, y de esa manera empoderar a las personas para que puedan comprender y gestionar mejor sus asuntos legales, que entiendo que ese vendría a ser como el objetivo final. En mi caso, por ejemplo, yo entendí y me amoldé muy bien a la dinámica de una red social en particular, como es Instagram, no así a otras redes sociales como podrían ser Twitter o TikTok. En YouTube ni siquiera me metí, pero también entender que cada red social tiene sus reglas, tiene sus dinámicas y toma mucho trabajo, porque, a ver, tomar algo simple y traducirlo a algo complejo puede ser muy fácil, pero tomar algo complejo y traducirlo a algo simple no lo es tanto. eh, y nosotros estamos acostumbrados, digamos, quienes estudiamos derecho, de alguna manera nos entrenan a lo largo de toda la carrera para pensar complejo, hablar complejo, interactuar de forma compleja. Entonces creamos una dinámica que no funciona, ¿no? A nosotros, entre abogados, pero para con el otro muchas veces no termina de resonar, no termina de funcionar. Y es ahí donde se rompe el vínculo, ¿no? Con nuestros clientes, con las personas que buscan asesoramiento jurídico. Y bueno, lo mismo pasa en la red social, no es solamente, hola, tengo algo para decir y lo digo, sino que tengo que decírselo a una comunidad que está ahí, muy probablemente no buscando lo que nosotros tenemos para darle. Entonces, de alguna manera tenemos que transformar eso que nosotros sabemos que va a ser útil, que tengan, en algo que quieran consumir. No sé si me explico bien. Sí, la verdad que súper, súper interesante.
y también que pongas tanto, digamos, empeño o esfuerzo en lograr eso, porque como dijiste, no es nada sencillo. Y nada, felicitaciones más que primero, antes que nada, que lo hayas logrado, porque la verdad es súper difícil. Y también te queríamos preguntarnos, más allá de las redes, ¿no? Y por fuera de eso, ¿cómo aplicas legal design en tu profesión, digamos? En el día a día, vos tenés que hacer un contrato para un cliente, por ejemplo, ¿y lo diseñás o haces un contrato común y corriente? ¿Cómo reaccionan los clientes ante eso también, ¿no? Porque capaz algún cliente te dice, no, mira, yo quiero todo esto escrito, formal, no me interesa eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bien, está muy buena esa pregunta y lo primero que me interesa destacar es que cuando hablamos de legal design no necesariamente estamos pensando en dibujar los contratos, si bien a futuro, si bien es algo que en lo que vengo pensando hace muchísimo tiempo, o sea, tengo ganas de incorporar eh, ilustraciones, animaciones, un montón de herramientas a los contratos, creo que hoy no está dado el contexto todavía poder... eh, para poder trabajar de esa manera, pero creo que hacia allá vamos porque los usuarios cada vez buscan, eh, y esto, digamos, no es una opinión personal, sino que es información basada en estudios de mercado de personas que dedican su vida y su día a eso. Una de esas personas, quiero destacar, es Gaba Nachmanovich, que es una analista de tendencias de mercado a la que sigo mucho y es una referente eh, para mí en mi desarrollo profesional. Y es interesante porque cuando uno piensa en un abogado, jamás piensa en un abogado que se nutre de estudios de tendencias, de marketing, de comunicación, de finanzas, contabilidad, y en realidad tenemos que ser multifacéticos y multidisciplinarios. No dedicarnos a todo eso, pero sí estudiarlo y entenderlo, porque esa es la forma de hacer evolucionar el ejercicio de la profesión. Eh, y hace mucho tiempo que vengo trabajando en esto e incorporar distintas formas de comunicar que sean basadas, digamos, con diseño basado en el usuario. Y fue así, digamos, creo que la forma culmine de aplicar legal design al ejercicio de la profesión fue con la creación y el desarrollo de Acuerdo Sencillo, que es una startup que lanzamos junto a mi socio Ezequiel y a un socio externo del estudio, pero que es socio dentro de este proyecto, que se llama Tomás, que no viene del mundo jurídico, sino que viene más del mundo emprendedor y del palo de la economía. Y lanzamos esta startup que tiene como objetivo la creación, edición y gestión de documentos legales, pero no solamente como un repositorio de contratos, básicamente, sino en realidad como una herramienta de centralización de la gestión legal, orientada específicamente para pequeñas y medianas empresas, en principio de Latinoamérica o países hispanohablantes. ¿Por qué? Porque identificamos que justamente este segmento de la población, al cual también incluimos trabajadores independientes, freelancers y distintos profesionales, muchas veces por o falta de tiempo o falta de dinero, no acceden a servicios legales, no acceden a tener contratos para gestionar sus negocios. Lo que pasa es, cuando no hay plata y no hay tiempo, no es que, bueno, recurren a ver de qué manera lo solucionan. Finalmente se descarta la utilización de un contrato y dicen, bueno, ojalá que no pase nada, entonces se prescinde de utilizar documentos legales y eso genera un riesgo enorme, además de, digamos, el perjuicio económico para el sector y también para los profesionales del derecho. Entonces, lo que nosotros hicimos fue desarrollar una herramienta que sea fácil de comprender, accesible, rápida e intuitiva para que quien precise un documento legal con determinadas características pueda acceder a eso, eh, no con la idea de suplantar a un abogado, sino todo lo contrario, como una idea de suplantar las tareas burocráticas que realizan los abogados para que el asesoramiento legal esté enfocado más en la estrategia y no tanto en la máquina de repetir documentos. Así fue que creamos esta plataforma, que invito a todas aquellas personas que estén escuchando este podcast que se acerquen a conocer la plataforma, porque ahí van a ver realmente legal design aplicado al mundo jurídico,
justamente por esto, porque diseñamos la plataforma, diseñamos los contratos y diseñamos un montón de herramientas que permiten profundizar en el entendimiento de cómo funciona ese documento legal. Y fue de esa forma que nosotros empezamos a incorporar el legal design a nuestra práctica jurídica, con el objetivo de cada vez llevarlo más lejos, ¿no? A otro nivel. Buenísimo, Agustina. Muy valioso lo que crearon y estoy segura que van a ayudar a un montón de gente a que, bueno, no prescinda de los contratos y regule y proteja sus activos, sus empresas, sus ideas de la mejor manera. Te quería preguntar, ¿qué consejos le darías a un estudiante de derecho, a un abogado, para lograr comunicar el derecho de manera sencilla? O si crees que esta habilidad va a ser un diferencial en los abogados en el futuro. No solamente va a ser un diferencial, sino que va a ser un requisito indispensable, como en su momento, no sé, usar Word y, digamos, hablar inglés. De alguna manera empezaron a ser requisitos casi indispensables para la práctica de cualquier profesión. En alguna medida, el legal design también lo va a terminar siendo para el mundo jurídico. Y una recomendación o quizás un consejo tiene más que ver con no hacer oídos sordos o tomar solamente algunas cuestiones eh, que surjan de las críticas. Obviamente, quienes empiecen a incorporar estas herramientas a su práctica van a transitar críticas, algunas que vienen del palo de simplificar, el lenguaje jurídico perjudica los matices que aporta justamente la práctica legal, ¿no? Y la realidad es que uno tiene que entender que la forma de comunicarse no necesariamente tiene que redundar en imprecisiones jurídicas, no va por ahí, sino que justamente uno puede ser muy preciso en la creación y en la gestión de documentos legales, por ejemplo, en el mundo de los contratos, pero en cualquier, digamos, en cualquier otro ámbito también, y que eso no redunda en la falta de profesionalidad, sino que justamente demuestra versatilidad y la capacidad de adaptarse al entorno de una forma favorable. Entonces, con colegas uno mantiene ciertas herramientas de comunicación que no necesariamente tiene que mantener con el cliente y que pueden convivir armónicamente. La verdad que sí, súper interesante escucharte y saber que estas habilidades siguen creciendo, digamos, y también concientizar un poco, digamos, en la Facultad de Derecho, nosotras como estudiantes también nos gusta escuchar estas experiencias, conocerlas y poder transmitirlas a otros estudiantes y motivar a eso, porque a veces cuando no tenés un profesional que conozcas que lo hace o no tenés una figura, digamos, como para seguir, es muy difícil que te intereses en algo que no conoces. Obviamente es imposible que lo puedas hacer. Entonces, la verdad que gracias por eso primero, por contarnos. Y ahora queremos hacerte una pregunta fuera del tema, sino para conocerte un poco a vos, Agustina. Okay. Y la pregunta es la siguiente. Si tuvieras que No me irte pregunten cuántos anteojos tengo porque no los tengo contados. No, bueno, está bien. Entonces la cambio. No, Cámbiala. no, si tuvieras que elegir, ¿cuál es tu película favorita? Podés decir dos si querés, porque una es un poco difícil. Ay, es muy difícil, pero tengo dos grandes películas que van a demostrar realmente cómo soy una romántica empedernida: Diario de una pasión y El Gran Pez. Muy buena elección, Diario de una Pasión. Sí, es que, o sea, es como una película que realmente me representa mucho, y El Gran Pez representa representa dos grandes etapas cada película representa como distintas etapas de mi vida. Hoy estoy más en la etapa Gran Pez, pero no reniego de mi etapa de Notebook. Buenísimo. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Nos encantó tenerte, Agustina. Aprendimos muchísimo, la verdad.
Quedé fascinada con tu emprendimiento, intuyo que todos los que nos están escuchando también. Sabemos que o por la tradición o la costumbre o tal vez incluso egos que hay de por medio, los abogados seguimos insistiendo con esto de hablar difícil, de complicar un poco, bueno, nuestra comunicación, y creo que tenemos una deuda pendiente también con nuestros futuros clientes para los que estamos en camino a ser abogados, y bueno, y con los clientes, los que ya son operadores jurídicos, eh, de, bueno, explicar mejor el derecho y acercar el derecho más a las personas, porque en última instancia el derecho está para proteger a todas las personas. Así que gracias por este aporte tan fundamental que haces y gracias por venir a contarnos. No, gracias a ustedes por abrir estos espacios, por mostrar interés en este tipo de cuestiones que es tan importantes, sobre todo ustedes que están en una etapa fundamental. Creo que me encantaría decir que soy de la misma generación de ustedes, pero siento que ya perdí ese tren. Pero digo, mi generación, la que sigue y la de ustedes, en alguna medida son generaciones bisagra para este tipo de cuestiones, entonces la intercomunicación generacional me parece fundamental para lograr esa transición de forma ordenada y armónica. Así que bueno, por más de estos espacios, ¿no? Gracias, Agustina. La verdad que fue realmente un placer tenerte y queremos recordarle a toda la audiencia que la sigan, Agustina, en redes, porque la verdad que su contenido está buenísimo. Agustina, ¿nos querés recordar tu handle? Así la gente puede seguirte. Sí, lo pueden ver acá, lo tengo escrito en mi Zoom porque es muy difícil a veces deletrearlo, pero es @LAWGUSTINE. Logustin. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Así la siguen también y pueden disfrutar de su contenido y de todo el esfuerzo que ella hace para poder comunicar de manera sencilla. Así que gracias por habernos acompañado hoy, tanto a vos, Agustina, como a nuestra audiencia. Y bueno, nos veremos en la próxima edición. Gracias, chicas, y mucho éxito. Feliz año para todos. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho.